Hola, buen día. Mi nombre es Ana Victoria Muñoz Romo, estudiante de la licenciatura de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta es una actividad de la asignatura de Anatomía y Fisiología 1, la evidencia de aprendizaje que es respiración y nutrición. Se verán los procesos relacionados a la nutrición con el aparato respiratorio. Bueno, como introducción tenemos que el aparato respiratorio se encarga de la respiración, proceso de la nutrición que consiste en el intercambio de gases, oxígeno y dióxido de carbono entre el medio ambiente y la sangre. El oxígeno pasará de la sangre a las células, las cuales lo utilizarán mediante el proceso metabólico de la respiración celular y producirán dióxido de carbono, que será expulsado al exterior. Nuestro organismo obtiene oxígeno del aire para oxidar los nutrientes obtenidos mediante el aparato digestivo y obtener energía. Al proceso por el cual se obtiene el oxígeno del aire para conseguir la energía necesaria para vivir le llamamos respiración. Pero ¿qué relación existe entre los nutrimentos y el oxígeno con la nutrición humana? ¿En qué consiste la respiración celular? Para dar respuesta a esas preguntas es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones importantes. El sistema respiratorio es responsable de incorporar oxígeno a la sangre para que el organismo pueda nutrirse. Requiere incorporar del exterior nutrimentos contenidos en los alimentos y el oxígeno del aire. Primero, el organismo obtiene de los alimentos la energía necesaria para vivir, es decir, para mantener su temperatura, realizar trabajo muscular, formar y renovar tejidos, crecer, reproducirse, etc. Sin embargo, es preciso que la energía química almacenada en los nutrimentos, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos y glicerol, sea liberada para poder aprovecharse. Esta liberación de energía sucede dentro de cada una de las células y solo es posible cuando el oxígeno proveniente del aire que inhalamos y que ha sido transportado por la sangre se combina con los nutrimentos provenientes de la digestión de los alimentos, lo cual da lugar a numerosas reacciones químicas que despiden vapor de agua y dióxido de carbono como desecho. A este fenómeno biológico por el medio del cual las células descomponen determinadas sustancias con ayuda del oxígeno, liberando energía y desprendimiento de vapor de agua y de dióxido de carbono, se le conoce como respiración celular. 2. Hay que reconocer que aunque el sistema respiratorio mantiene un aporte continuo de oxígeno y elimina el dióxido de carbono resultante del trabajo celular, la respiración no es un mero intercambio de gases por los conductos que comunican el organismo con el exterior, ya que la verdadera respiración se lleva a cabo en cada una de las células. En consecuencia, el sistema respiratorio es solamente un intermediario en todo el proceso, pues únicamente es responsable de incorporar oxígeno y retirar dióxido de la sangre a través de un conjunto de órganos. 3. Es importante saber identificar a los alvéolos pulmonares como las unidades anatómicas y fisiológicas del pulmón en cuyas estructuras tiene lugar el intercambio de gases que incorpora oxígeno procedente del aire atmosférico a la circulación sanguínea y que retira de la sangre el dióxido de carbono resultante del trabajo celular. Así pues, en la función respiratoria se relacionan una serie de procesos en la cual no solo interviene el conjunto de órganos que permiten al organismo intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con el medio circundante, sino que también participa en el sistema circulatorio y todas las células del cuerpo, pues es ahí donde se efectúa la respiración celular.
La función respiratoria en su sentido más amplio comprende los 4 procesos que se describen a continuación. Ventilación pulmonar, que es la renovación constante del aire contenido en los pulmones, lo que implica el paso del aire atmosférico a través de los conductos respiratorios hasta alcanzar los alvéolos pulmonares. Esto se produce por 2 fenómenos mecánicos, que es la inspiración y la expiración. En la inspiración se desciende el diafragma, se contrae, se aumenta el volumen pulmonar e ingresa el aire, mientras que en la expiración se asciende el diafragma, se relaja, disminuye el volumen pulmonar y sale el aire de nuestro cuerpo. También ocurre el proceso de hematosis, que es el paso del oxígeno alveolar a la sangre y el paso del dióxido de carbono desde la sangre a los alvéolos pulmonares. Esto quiere decir que la hematosis es el intercambio gaseoso que tiene lugar en los alvéolos pulmonares, donde los sacos alveolares ceden oxígeno a los capilares sanguíneos y estos ceden a su vez dióxido de carbono a los primeros. Transporte de gases en sangre es el traslado de oxígeno desde los pulmones a todas las células del organismo y de dióxido de carbono desde las células hasta los pulmones para ser expulsado. La respiración celular es el proceso biológico en el que las células utilizan el oxígeno para descomponer los nutrimentos provenientes de los alimentos con el fin de liberar energía para la realización de actividades vitales, lo que origina vapor de agua y dióxido de carbono. Como conclusión tenemos que los alvéolos son las unidades anatómicas funcionales del pulmón. Son pequeños sacos de paredes muy delgadas y se hallan rodeados por una gran red capilar. La delgadez de la membrana alveolar, la cercanía a los capilares y su amplia superficie son las características que facilitan el intercambio gaseoso que ocurre entre los alvéolos y la sangre. Este intercambio gaseoso ocurre cuando la sangre que circula por los capilares alveolares fija oxígeno del aire y elimina dióxido de carbono mediante un proceso de difusión simple. Se conoce como difusión al proceso por el cual se produce un flujo de moléculas, en este caso sería de oxígeno y de dióxido de carbono, a través de una membrana permeable, es decir, las moléculas atraviesan la membrana desde el medio donde hay mayor concentración hacia el medio con menor concentración, a través de la membrana de los vasos capilares y de los alvéolos pulmonares. Como conclusión también me gustaría agregar que no todos los componentes de la sangre se fijan oxígeno, sino solamente los glóbulos rojos por la hemoglobina que es una proteína que tiene gran afinidad para el oxígeno libre. Como resultado de esta combinación de oxígeno y la hemoglobina, la sangre toma un color rojo y suele llamarse sangre arterial u oxigenada. Bueno, estas son las bibliografías en la cual nos basamos para la realización de esta actividad y con esto damos por concluida la presentación. Agradecemos mucho su atención y que tengan buen día.